esta clase. Voy a volver un poco atrás para recordar en qué quedamos la última vez. Estábamos viendo el problema de compresión en elementos de acero. En realidad hasta ahora no lo hemos particularizado como elementos de acero propiamente tales. Pero obviamente este curso está orientado a estructuras de acero. Entonces, después de ver rápidamente que existían distintas formas de determinar los límites de estabilidad de un elemento estructural, en particular lo hicimos para un modelo estructural donde habían dos barras rígidas unidas por un resorte rotacional, es decir, donde toda la flexibilidad estaba en ese resorte rotacional. Pasamos entonces a una columna ya flexible, ¿ya? Y hablamos entonces de lo que comúnmente se denomina la columna de Euler, que es la que se presenta aquí, ¿cierto? Y dijimos, bueno, esta columna tiene un apoyo simple en la base, un apoyo deslizante en la parte superior donde está aplicada la carga axial, tiene una rigidez a la flexión EI y una rigidez axial EA, y el supuesto aquí es que alcanzado un cierto nivel de carga, la configuración vertical recta deja de ser la configuración estable y la otra configuración, la configuración flectada, es la que se convierte en configuración estable. ¿Ya? Perdón. Y lo que hicimos aquí fue utilizar considerar ciertas hipótesis bastante restrictivas, ¿cierto? Que están listadas aquí. Y les mencionaba en la clase anterior que lo que vamos a hacer es ir levantando de a poco esas hipótesis para ver si podemos encontrar una solución más general, que es lo que finalmente vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces, bajo todas esas hipótesis, habíamos dicho, bueno, si el elemento está ligeramente flectado, si X es el eje que sale de la pantalla, y el eje que está en el plano, que es perpendicular al eje Z del elemento, son ejes principales, entonces podemos escribir que el momento en cualquier sección del elemento es igual a la carga axial multiplicada por la deformación. Eso es importante. Cuando uno quiere analizar el problema de inestabilidad de pandeo, tiene que considerar la columna o el elemento o la estructura o lo que sea que quiera estudiar en su posición deformada o en alguna posición deformada. Entonces podríamos escribir el momento de esa manera y luego, utilizando en pequeñas deformaciones que la curvatura es igual al momento partido por la rigidez a la flexión EI, ir reemplazando el valor del momento en esta ecuación, teníamos que esta ecuación diferencial homogénea de segundo grado, para la cual ustedes ya conocen las soluciones. Entonces habíamos dicho, bueno, si definimos K cuadrado como P partido por I, la solución general a esa ecuación diferencial homogénea es una suma de senos y cosenos con sus respectivas amplitudes, y luego entonces lo que se hace es aplicar las condiciones de borde, que el desplazamiento aquí en z igual 0 es 0, y de ahí sacamos que b es 0, y luego que el desplazamiento acá en L, z igual L, es 0, de donde nos quedaba la expresión de que a por el seno de KL es 0. ¿Ok? Y de ahí entonces obtenemos como carga crítica ese valor de ahí. ¿Ok? Y pi cuadrado partido por L cuadrado. Bien. Y aquí fue donde quedamos. Me gustaría hacer algunas notas con respecto a eso. Para eso quiero probar algo nuevo aquí. Ok. Entonces, está como de lado esto. Lo podemos hacer.
Hay que hacerlo de otra manera. Como no quería hacerlo, pero bueno. Vamos a... acomodar esto ahí. Ok. Entonces, habíamos dicho, ¿cierto?, que la condición era que el seno, ¿se ve bien? De acá, L, tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Y eso se cumple para esa condición, que es L igual a pi. ¿Ok? Pero en realidad eso se cumple para cualquier múltiplo de pi. ¿Mm? Pi, 2pi, 3pi, etc. ¿Ya? Entonces la solución general de la carga crítica es esa. ¿Ok? Déjame correr esto para que se vea mejor. Ahí. ¿Ya? Entonces si elevamos esto al cuadrado, tenemos que, y pasamos Li hacia el otro lado, la carga crítica va a ser n pi cuadrado, me faltó un L aquí. Partido por L. Partido por L cuadrado. Esa es la solución. ¿Ya? Entonces, la solución general tiene un n cuadrado adelante. ¿Ok? Y entonces tengo una sucesión de modos de pandeo aquí que van a depender del valor de n. Y si yo tomo el más pequeño, que es el que me interesa a mí, para n igual a 1, entonces obtenemos el resultado de la carga crítica de Euler que estaba en la otra lámina. ¿Ya? Si tomamos n igual a 2, obtenemos una carga crítica que es 4 veces la carga crítica asociada al primer modo de vibrar. Es decir, si yo puedo restringir el primer modo de pandeo, si puedo restringir este primer modo de pandeo que tiene esa carga crítica, de alguna forma, entonces voy a poder obtener modos superiores de pandeo ocurriendo en mi sistema. ¿Ok? Y para adelantarme un poquito a lo que vamos a ver más adelante, después, esto yo lo podría escribir de esa forma. ¿Ok? Entonces, mi carga crítica es la carga crítica de una columna que tenga la mitad de la longitud flexible considerada originalmente. ¿Ya? Entonces eso significa que mi segundo modo de vibrar está, perdón, mi segundo modo de pandeo está restringido en el centro. ¿Sí? Entonces yo, si pongo un apoyo lateral en la columna en el centro, voy a obtener una carga crítica igual a 4 veces la carga crítica que tenía antes, y una forma de pandeo equivalente a una columna que tuviera la mitad de la longitud. ¿Ok?
¿Se entiende? Bien, vamos a volver un poco a la presentación. Entonces tenemos esto de que la carga crítica tiene esta forma, ¿ya? Y ahí podemos decir algunas cosas con respecto a eso. Lo primero que uno puede notar es que la carga crítica es proporcional a la inercia de la sección, ¿ya? Y por lo tanto, si yo tengo que las condiciones de apoyo en el plano X y Z y en el plano X, Z son las mismas, son las que estoy mostrando aquí, entonces el pandeo se va a producir en torno al eje de menor inercia, ¿ya? Eso quiere decir que bajo las mismas condiciones de borde en los ejes principales de la sección, cuando la columna se pandee, el pandeo se va a producir en torno al eje de menor inercia y la carga crítica asociada va a ser aquella del eje de menor inercia. ¿Ok? Lo otro es que la carga crítica es inversamente proporcional al cuadrado de la longitud, ¿ya? Y ahí vimos un poco qué es lo que pasa. Y eso quiere decir que si yo tengo una columna que es más larga, su disminución en carga crítica es más que lineal, ¿ya? Es proporcional a 1 sobre la longitud al cuadrado. Entonces, si miramos el problema al revés del que habíamos visto anteriormente, la columna restringida al centro, donde la longitud de pandeo es L medios, tiene una resistencia que es 4 veces la columna de largo completo, ¿cierto? O en otras palabras, la resistencia de la columna de largo completo es un cuarto de la resistencia de la columna de la mitad del largo. ¿Ok? Y lo otro que podemos ver aquí es que la carga crítica es independiente de la tensión de fluencia, porque en las hipótesis de desarrollo de esta solución se supuso que el problema era un problema elástico, ¿no? Entonces, dado que es un problema elástico, una columna elástica, no es posible que alcance la fluencia y por tanto no tendría sentido que apareciera ese parámetro dentro de la solución. ¿Ok? Antes de pasar a eso, quedémonos con esta parte de aquí. Les voy a mostrar ahora un pequeño ejemplo que hice bien sencillo. En un programa de análisis estructural gratuito, ¿ya? Si ustedes lo quieren obtener, se llama Mastan 2, lo pueden descargar gratuitamente y pueden descargar el libro asociado también del mismo sitio web. Entonces voy a abrir un problema que había preparado antes, que es una columna, tal como la que estamos analizando, que está simplemente apoyada en la base y que solamente tiene un apoyo deslizante, es decir, solamente hay una restricción al desplazamiento en esta dirección, y que es un problema plano, es decir, la columna no se puede mover fuera del plano, sino que está todo restringido al plano que estamos mirando. ¿Ok? Para mostrarles un poco la información de los nodos, aquí podemos ver el nodo de abajo, el nodo 1, ¿cierto? Está fijo en los 3 desplazamientos, en este caso porque este programa puede resolver modelos tridimensionales, y no tiene cargas asociadas, las cargas son 0, ¿ya? Y tampoco tiene asentamiento. Entonces, el F significa free y el S significa que está restringido. ¿Ya? Si nos vamos al otro nodo, aquí arriba, entonces ahí están las coordenadas, ¿cierto? Está solamente restringido los desplazamientos en la dirección horizontal y fuera del plano, de nuevo porque esto podría ser un modelo tridimensional. Y tenemos una carga aplicada aquí de 100 arriba hacia abajo, ¿ya? Entonces voy a cambiar ese valor porque quiero que nos dé directamente la carga. ¿Ya? Entonces ahora le puse una carga de 1 en la parte superior. Vamos a verificar que eso está así. Y ahí tenemos una carga de 1 aplicada hacia abajo en el eje negativo, en la dirección negativa del eje Y, hacia abajo. ¿Ok? Veamos ahora cuáles son las propiedades de la columna.
Y aquí tenemos la columna, ¿cierto? Es una columna de acero. Aquí están las propiedades del acero, un módulo de elasticidad de 200.000 megapascales, un módulo de Poisson de 0,3. Como es elástico no le puse tensión de fluencia y como no estoy considerando el peso tampoco le puse una densidad o un peso específico. Ya no tengo que hacer nada con respecto a los detalles de la conexión. Aquí uno puede, por ejemplo, poner rótulas en los extremos y cosas así, pero como es una sola columna, las condiciones de borde me dan directamente las condiciones en los extremos, no necesito hacer algo más. ¿Ya? Este beta tiene que ver con la rotación de los ejes, ¿no? Pero en este caso está hecho de tal manera que el eje Z es el eje fuerte de la sección y el eje X es el eje débil. ¿No? Es una sección de W12 por 65, aquí podemos ver las propiedades, tiene un área de 19,1, esto está en pulgadas si no me equivoco. 19,1, una inercia de 533, una inercia en Z, perdón, una inercia en I de 174, que en realidad es la inercia en el eje débil, que es X en este caso, estas constantes torsionales que luego las vamos a mencionar, y estos otros módulos que tampoco los vamos a considerar. Estas son las áreas de corte, ¿ya? Que las considera infinitas, de manera que la deformación de corte no se considera. ¿Ok? Entonces, como dije, la longitud de esto es de 3 metros. Y con eso nos vamos entonces a hacer un análisis de carga crítica elástica. Voy a pedir que me dé dos modos nada más. Aquí tengo la opción de que sea un marco espacial, marco plano, o un enrejado espacial, un enrejado plano. En este caso es un marco plano porque es en el plano que estamos mirando. Y vamos a calcular. ¿Ya? Entonces me dice que calculo los dos modos y para tener una idea de cuánto valen, vamos a mirar aquí. El modo 1 del elemento, de todos los elementos, entonces ahí tengo el primer modo de pandeo. ¿Ya? Fíjense que considera la flexión de todos los elementos fuera del plano. ¿Ya? Y ahí tienen la carga, 142 el número. ¿Ya? Como las unidades de las propiedades probablemente están en pulgadas cuadradas, ese número tiene unidades combinadas, dado que las dimensiones que estoy usando yo están en milímetros. ¿Ya? Así que tómenlo como referencia nomás, la carga, esto se multiplica por la carga que yo tengo aplicada aquí, que en este caso era 1, ¿cierto? Entonces me da una carga crítica de 142. Y si miro el modo siguiente, entonces ustedes ven la segunda forma de pandeo con un nudo ahí fijo en el centro y la carga crítica que es la mitad de la que habíamos considerado antes. ¿Ok? Bien. Volvamos entonces a la presentación. Lo que vamos a hacer ahora es reescribir la carga crítica en función de una tensión promedio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? No, vamos a volver a la cámara. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a tomar, por ahora vamos a usar solo el modo fundamental, ese de ahí. Entonces vamos a tomar la carga crítica, que es igual a pi cuadrado y x por L cuadrado, ¿ok? Y vamos a dividir ambos lados por el área gruesa, el área bruta. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una tensión crítica, que la vamos a denotar con la
letra F, una tensión crítica. Voy a mover esto un poco a la derecha para que lo puedan ver bien. Ahí sí. Una tensión crítica, ¿ya? Y acá vamos a reordenar esto un poco. Entonces vamos a tener I cuadrado E. Y vamos a dejar el L cuadrado ahí. Y nos queda A sub G. Esto por X, ¿ya? Pero, si ustedes recuerdan, el radio de giro se define como inercia con respecto a un eje dividido por el área bruta, ¿ya? Entonces, si reemplazamos eso acá, nos quedamos con la expresión final, entonces que la tensión crítica de Pandeo, que podemos encontrar ahora, se puede escribir de esa manera. ¿Ok? Esto tiene dos gracias. Una, aparece este parámetro de la longitud sobre el radio de giro, que eso lo vamos a llamar lambda, ¿no? Y que es la razón de esbeltez global, ¿ya? En el fondo, mi carga crítica de Pandeo depende de esta tensión crítica de Pandeo a través de este parámetro de esbeltez, ¿ya? Entonces ahora ya podemos cuantificar cuando decimos que una sección es esbelta o que es más esbelta que otra, lo hacemos en términos de este parámetro L sobre R, ¿ya? Este es el que nos determina la esbeltez, ¿ya? Ahora, indirectamente a veces se usa la altura del elemento sobre la longitud porque obviamente el radio de giro es un parámetro que depende geométricamente de la altura de la sección, ¿ya? Pero el parámetro que se utiliza en diseño es este que está aquí. En el diseño estructural de acero es la longitud partida por el radio de giro correspondiente, ¿ya? Y eso tiene la gracia de representar esto de esta manera. ¿Ya? Entonces aquí está la expresión que habíamos encontrado antes. La gracia es que podemos escribir esta resistencia como una tensión, en este caso denominamos tensión crítica, multiplicada por el área, ¿ya? Que es la misma forma que habíamos usado cuando hablábamos de fluencia de la sección, que es una tensión de fluencia multiplicada por el área, ¿ya? Y eso nos permite entonces unificar la fórmula para poder calcular la capacidad de la columna, ¿ya? Lo que hacemos entonces ahora es calcular una tensión crítica, que puede ser la tensión de fluencia, dependiendo de la esbeltez del elemento, y la multiplicamos por el área y con eso obtenemos la resistencia nominal. Entonces recuerden que hasta aquí seguimos con todas las hipótesis que habíamos levantado inicialmente en el problema, ¿no? Ok. Podemos entonces dibujar esta curva, tensión versus relación de esbeltez, ¿ya? Aquí abajo tienen el L sobre R, ¿cierto? La esbeltez, la razón de esbeltez del global del elemento, del miembro estructural. Aquí está la carga crítica de Euler, pi cuadrado de partido por la esbeltez al cuadrado, que es esta curva que está aquí. ¿Mm? ¿Ya? Y ahora podemos meter el tema de la tensión de fluencia como primera aproximación, ¿ya? Lógicamente, cuando esta curva intersecta la recta horizontal de la tensión de fluencia, ya la resistencia no puede seguir subiendo. No, teóricamente no podría seguir subiendo porque cuando yo llego a la tensión de fluencia, esa es la capacidad máxima que puede tener el material. Entonces, vamos a... voy a intentar hacerlo más o menos recto, ¿eh?
Entonces mi resistencia va por ahí. Me disculpen, el pulso no me acompaña. Ahí. Ahí. Y finalmente, ahí. ¿Ya? Entonces, mi curva de resistencia, en este caso, cuando yo incorporo el criterio de la tensión de fluencia, va a ser la curva de Euler, que está aquí, hasta llegar a la meseta esta donde tengo la tensión de fluencia. ¿Ok? Entonces, eso nos permite, de manera simplificada, levantar una de las primeras hipótesis, que es que el material es completamente elástico, e introducir que el material podría ser un material que tiene una meseta de fluencia. ¿Bien? Y insistir con esto, en principio hablamos de que lo que controlaba era la inercia, ¿cierto? Entonces, en realidad lo que controla el pandeo, o otra forma de verlo, ahora que lo vemos con tensión crítica, el pandeo, la resistencia a la compresión, ¿ya? Está controlada por el eje con la mayor esbeltez global, L sobre R. ¿Ya? Bien. Si uno ahora compara esa curva con resultados experimentales, y esto está sacado del libro de Salmon y Johnson, aquí está la curva de Euler. En este caso está expresado en función de carga crítica versus FLT. Entonces aquí está la curva de Euler. Aquí está la resistencia a la fluencia del elemento, es decir, FI por el área bruta. ¿Ya? Y todos los resultados experimentales se encuentran en una banda que está siempre por debajo de la curva de Euler. ¿Ya? Y aquí cerca, para elementos muy poco esbeltos, incluso hay algunos especímenes que llegan por encima de la carga de fluencia. ¿Ya? Y eso tiene que ver con otros efectos que no son de importancia en términos de diseño. ¿Ya? Al menos de elementos en compresión completo. Después vamos a ver que sí se usa en algunos casos. Bien. Entonces, como ustedes imaginarán, toda esta dispersión por debajo de la curva de Euler y de la fluencia, de la recta fluencia, tiene que ver con todas esas hipótesis que nosotros supusimos en nuestra solución y que en realidad nunca se cumplen. Nosotros podríamos diseñar con esta resistencia de aquí, pero como ven ustedes sería un diseño poco conservador, porque en general tendríamos resistencias que están por debajo de eso. ¿Ya? Entonces, las especificaciones de la norma se elaboraron pensando en tomar en cuenta estos efectos. Entonces vamos a ver una serie de factores que afectan a la teoría. Tenemos la imperfección inicial del elemento, ¿cierto? Habíamos dicho que este era un elemento perfectamente recto. Habíamos dicho que la carga se aplicaba a través del eje del centro de gravedad de la sección, ¿ya? Es decir, que no era excéntrica. Habíamos dicho que los extremos, los apoyos eran perfectos en términos de que no había fricción que restringiera la rotación y no había fricción que restringiera el acortamiento de la columna. Habíamos dicho que no se consideraba el fenómeno de las tensiones residuales, que ya lo vamos a abordar un poquito más adelante, ni tampoco, solo cuando hicimos la columna deformada, ¿cierto? Se consideró una deformación por flexión, así es que si hubiera modos de inestabilidad o de pandeo que incluyan además un modo torsional, eso no está considerado dentro de la solución que obtuvimos. Y tampoco está considerado el fenómeno de pandeo local, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ir analizando cada una de estas cosas en más o menos detalle dependiendo de lo que se trate. Y en particular lo que es pandeo flexo gravitacional y pandeo local los vamos a ver en un poquito más de detalle. Hablemos entonces de la imperfección inicial del elemento. Entonces, esto es lo que decimos. Nosotros tenemos nuestra columna inicialmente recta, habíamos dicho, y ahora vamos a suponer que hay una curvatura inicial del elemento. ¿Bien?
que tiene una magnitud máxima delta 0. Y ese delta 0 uno lo asocia a las tolerancias de fabricación de los elementos de acero, ¿no? Para obtener un resultado que sea razonable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo comienzo a aplicar la carga P, ya no solo, el momento aquí ya no solo va a ser P por la deformación que se produce después de la aplicación de la carga, sino que tengo que considerar que había una deformación inicial. Entonces mi momento ahora va a ser P por delta, que es esto que incluye la deformación que se produce por el efecto de la aplicación de carga, más el delta 0 inicial que tenía. ¿Ok? Entonces si graficamos eso, vemos que tenemos una deformación inicial delta 0. Y apenas se aplica la carga, entonces nosotros vamos a ver que se empieza a producir desplazamiento lateral adicional, a diferencia de lo que ocurre en el caso idealmente recto, en que yo tengo esto completamente recto, hasta que llego a la carga crítica y ahí se produce el pandeo, ¿cierto? En cambio aquí empiezo a tener deformación lateral inmediatamente, apenas aplico la carga, que se va incrementando a medida que incremento la carga, obviamente, ¿ya? Hasta que llega un punto en que alcanzo la máxima carga posible y en teoría, de acuerdo a la teoría elástica, ahí esto se deforma sin límite. Lo que vemos en realidad es que alcanza esa carga la columna y pierde su capacidad rápidamente. ¿Ok? Y el otro fenómeno que vemos aquí es que la carga máxima que puedo alcanzar es menor que la carga máxima que alcanzo para la columna perfectamente recta, ¿ya? Entonces, resumiendo esos efectos, tenemos que la columna se flecta desde el inicio de la aplicación de la carga, que el pandeo no es un evento instantáneo, ya no es una bifurcación, ya no es que estamos rectos y de un momento a otro esto pasa a la configuración deformada, sino que gradualmente se va deformando lateralmente hasta que se alcanza la carga máxima. Lo otro que explica por qué la diferencia en capacidad es que tenemos un esfuerzo adicional en la columna, que es el momento que empieza a aparecer desde que yo aplico la carga. Entonces ahora me voy a tener que gastar parte de la resistencia de la sección transversal en resistir ese momento y no voy a poder usarla toda para resistir el efecto del momento neto producido por la carga axial multiplicada por la deformación adicional. Entonces llego a resistencia más baja. Y eso hace que mi carga de pendeo sea más baja. ¿Ya? Pero que ustedes tengan una idea, las tolerancias de fabricación indican que en promedio la deformación inicial, la curvatura máxima, si uno la mide en términos de la deformación máxima con respecto a la configuración recta, es del orden de L sobre 1500. ¿Ya? Entonces son 3 milímetros en 6 metros, como dice aquí. ¿Ya? Este es un estudio que se hizo hace bastante tiempo para ver el efecto de las imperfecciones, ¿ya? Este es un estudio analítico. ¿Sí? Son soluciones analíticas considerando un cierto, en este caso están superpuestos los fenómenos de tensiones residuales y de imperfección inicial, porque si no hubiera tensiones residuales, la curva con imperfección cero se vendría por aquí hasta arriba y recta por la fluencia, ¿ya? Pero como están incluidos el efecto de las tensiones residuales, por eso la curva se sale un poco antes de acá. Eso, anticipándolos lo que vamos a hablar después. Entonces, sin imperfecciones tengo esta resistencia, con L sobre 1500, que es la imperfección promedio de los elementos de acero, tengo una resistencia más baja, ¿ya? Y con L sobre 1000 tengo una un poco más baja aún, y con L sobre 500 bastante más baja, ¿ya? Ahí están los detalles del análisis que se hizo, una W8x31, flectada en torno a su eje débil, el eje Y, de acero A36, ¿ya? Y rotulada en ambos extremos. Por eso dice no en restraint. ¿Okay? Entonces aquí se ve claramente cómo en la medida que yo aumento la imperfección inicial, mi resistencia, mi carga crítica de pandeo, disminuye. ¿Ya? Entonces hablemos ahora del tema de la excentricidad de la carga. Aquí pueden ver esquemáticamente cómo uno representaría eso. Entonces ahora la carga no está aplicada en el eje del elemento, sino que está aplicada a una cierta distancia E, que es la excentricidad, ¿ya?
Y este análisis bien simplificado supone que la excentricidad es la misma en ambos lados, ¿no? para ver el efecto. Es un análisis cualitativo. Entonces, ustedes pueden ver que si bien no hay una imperfección inicial, apenas yo aplico la carga, me aparece un momento, ¿no? Un momento en los extremos que me... Disculpen, ahora estamos de vuelta. Había mucho ruido ambiente. Les decía, apenas se aplica la carga, aparecen momentos en los extremos. De hecho, aparece un momento uniforme, si ustedes quieren, inicialmente, cuando la deformación es pequeña, asociada a esa excentricidad, y una vez que la deformación empieza a hacerse más grande, entonces ese momento se ve amplificado por el efecto de la deformación lateral. ¿Sí? Si nosotros dibujamos entonces el resultado, ahora no hay imperfección inicial, hay una excentricidad de la carga, ¿ya? Pero vemos un comportamiento bastante similar. ¿Sí? Yo empiezo a tener deformación lateral desde el inicio de aplicación de la carga, llego a una carga máxima, y de ahí, de acuerdo a la teoría elástica, tengo deformación lateral sin límite, y lo que vemos en la realidad es que en realidad la capacidad decrece muy rápido, y ya no puedo contar con ese elemento. ¿Ya? De nuevo vemos que hay una capacidad que es menor que en el caso de la columna sin imperfecciones. ¿Ya? Es decir, es muy parecido al problema de la imperfección inicial. ¿Mm? Podemos poner lo mismo, efecto la columna se flecta desde el inicio de aplicación de la carga, el pandeo no es un evento instantáneo, existe un esfuerzo adicional en la columna desde el momento en que se aplica la carga, y se disminuye la carga pandeo. ¿Ya? Ahora, si bien uno puede conocer la excentricidad promedio en elementos de acero, perdón, no la excentricidad, sino que la imperfección promedio en elementos de acero, que como salen del proceso de fabricación, es imposible conocer la excentricidad de la carga, ¿no? Porque es una condición que es altamente aleatoria, depende de cómo se construye la estructura, depende de cómo se hagan las conexiones. Es imposible adivinar cuánto da la excentricidad de carga. Entonces, lo que vamos a ver después, o les puedo adelantar, es que lo que se hace, dado que los efectos de la excentricidad de la carga y de la imperfección son idénticos, es trabajar con la imperfección inicial, o con la curva de imperfección inicial, con una imperfección más grande. ¿Ya? Entonces, en lugar de trabajar con la curva de una imperfección inicial de L sobre 1500, lo que hace la norma ISC es trabajar con la curva de una imperfección inicial de L sobre 1000. ¿Ya? De esa manera tiene una resistencia más baja que trata de emular, en el fondo, el efecto de la excentricidad de carga que va a existir en nuestra columna. Hablemos entonces ahora de las condiciones de borde. Obviamente, si nos limitamos a las condiciones de borde rotuladas, la cantidad de problemas que vamos a poder resolver es muy, muy limitada, ¿no? Entonces, en lugar de hacer eso, tenemos que encontrar alguna forma de trabajar soluciones más generales, ¿ya? Entonces, el problema del planteamiento inicial que hicimos cuando sacamos la carga crítica de Euler es que solamente tiene dos condiciones de borde, y eso me limita mucho el tipo de soluciones que puedo encontrar. Entonces, en lugar de trabajar con la deformación B, para poder encontrar soluciones más generales, lo que se hace es trabajar con el momento flector. El momento flector MX. ¿Okay? Entonces, para hacer eso, partimos de esta ecuación de aquí. ¿Ya? Entonces, aquí podríamos en principio reemplazar por el momento. ¿Sí? Sin embargo, esto no tenemos cómo reemplazarlo por el momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es diferenciar dos veces esta ecuación. ¿Ya? Entonces, si la diferenciamos dos veces, nos quedamos con esta expresión de aquí.
Y ahora sí podemos reemplazar esta relación entre el momento y la curvatura y nos queda una ecuación diferencial en el momento, aquí. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con esa ecuación para ver qué es lo que podemos encontrar, ¿no? Um, ok, teníamos entonces nuestra ecuación diferencial. Ahí está bien. Era esa. Ok, y de nuevo sabemos nosotros que la solución a esta ecuación es bueno, esto es igual a 0, ¿cierto? Y mi solución entonces va a ser ese que está ahí, ¿ya? Pero, además nosotros sabemos que eso, ¿ya? Entonces lo podemos escribir como menos a seno de caseta más b coseno de caseta, ¿cierto? Y lo que hacemos ahora es integrar dos veces. Entonces vamos a tener que y voy a meter el mantengámoslo así por ahora. La integral del seno es menos coseno, así que me queda partido por k, ¿cierto? Menos, entonces, entre menos también. Pongo en paréntesis y así queda más claro. Entonces, menos b partido por k por el seno de kz más una constante. ¿Sí? Y si volvemos a integrar, entonces, vamos a tener a partido por k cuadrado seno de kz, perdón, más b partido por k cuadrado coseno de kz más cz más d. ¿Ok? Entonces ahora tenemos cuatro constantes, podemos aplicar cuatro condiciones de borde distintas para poder encontrar la carga crítica en otros problemas. Entonces veamos, por ejemplo, una columna que le vamos a encontrar aquí, en lugar de tenerla simplemente apoyada.
Y vamos a suponer que el pandeo se produce en torno al eje X también. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son mis condiciones de borde? Yo sé que el desplazamiento es 0 aquí, pero también sé que el giro es 0. ¿Ok? Necesito dos condiciones de borde más. La otra me dice que el desplazamiento es 0 aquí arriba. No conozco el giro, pero sí sé que el momento es nulo. ¿Ya? Entonces eso me da otra condición de borde dada por los esfuerzos, no por los desplazamientos ni los giros. ¿Bien? Entonces apliquemos esas condiciones de borde. Tengo que pegar la cámara, parece. Un segundo. Ahí sí. Entonces aplicamos la condición de que el desplazamiento en 0 es 0. Y nos vamos a la ecuación de aquí. Seno de 0 es 0, así que esto desaparece. Esto es 0 y me quedo con B', le voy a llamar a esto. Voy a trabajar de manera más fácil. B'. Y a esto de acá le voy a llamar A'. B' más D, entonces es igual a 0. ¿Ok? El giro en 0 también es 0. Entonces el giro en 0 vamos a tener me queda A partir por K, esto es 0 y me queda C solamente. Entonces voy a tener A' por K más C es igual a 0. ¿Ok? Ya tengo dos ecuaciones ahí. Ahora, el desplazamiento en L es 0. Y vamos a usar algunas de las expresiones. El desplazamiento en L, entonces va a ser A' seno de KL más B' coseno de KL más CL y más D. Y eso tiene que ser igual a 0. Y por último, la última condición de borde. Tenemos que M en L, ¿ya? M lo tenemos aquí arriba, ¿ya? Entonces va a ser A' por K cuadrado, el seno de KL más B' por K cuadrado del coseno de KL tiene que ser también igual a 0. ¿Ok? Ya. Entonces vamos a agrupar algunas cosas. Veamos. Si factorizamos el K cuadrado aquí, de aquí entonces tenemos que K cuadrado, ya que no es 0, así que lo podemos factorizar. A' seno de KL es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, si junto esto con esto, ustedes ven entonces que este término de aquí es 0, porque ya dijimos K cuadrado no puede ser 0, así que lo que está en el paréntesis es 0. Y lo que está en el paréntesis es exactamente
esta expresión de ahí. Por lo tanto, me queda que CL más D es 0. ¿Ya? Vamos a tomar una foto ahí para guardarla y vamos a agregar otra. Entonces, tenemos primero que B' más D es igual a 0. Ahí se ve mejor. Vamos a acomodarlo para que se vea mejor esto. Ahí. Entonces tengo que B' más D es 0. Esa es la primera condición. De aquí entonces tenemos que D es igual a menos B'. ¿Mm? Después tenemos que A' K más C es igual a 0. Y de ahí sacamos entonces la condición sobre C. Que vale eso. ¿No? Y luego aplicamos la otra condición que me daba que CL más D es igual a 0, de donde D es igual a CL debe ser igual a menos A' por K por L. ¿Bien? Y entonces vamos a tener que vamos a expresar esto en función de A' y B'. Vamos a tener ¿ya? Esa es la expresión en general que nos queda en función de A' y B'. ¿Ya? Entonces nos falta una condición para poder terminar de determinar esto. ¿Mm? Ok. Me pierdo aquí donde estoy tan encima. Profe, en la tercera ecuación creo que el D queda con el mismo signo que el A'KL, ¿o no?
Aquí está. Ya. B' era igual a D, entonces podemos escribir que B', ¿cierto? Que es igual a menos D. Sabemos que D es igual a eso, entonces lo podemos escribir como A' por K por L. Eso es lo que me faltaba. ¿Ya? Entonces, ahora lo escribimos todo en función de A'. Esto lo podemos escribir así. Entonces ahora, bueno, ustedes lo que me está dando esto, en el fondo, una vez que yo termine la carga crítica, me da la forma de Pandeo, ¿ya? Porque solamente depende de A', que es mi parámetro de magnitud, ¿ya? Y la forma la tengo aquí, seno de kz más KL coseno de kz, menos K por Z más L. Se olvidó a pegar esto. Ahí sí. Profe, está pegado. Está funcionando, pero se quedó pegado este asunto. Déjenme. Veamos si ahora lo podemos echar a andar de nuevo. Ahí sí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la expresión y con eso nos vamos a ir a esto de aquí, ¿cierto? Entonces Oiga, tenemos profe. de... Vamos a mostrar esto, ¿no? Oiga, profe. Habíamos usado esta última parte diciendo que, bueno, si esto es 0, lo reemplazo ahí, aquí, y me da esa expresión de acá. Entonces ahora vamos a volver a utilizar eso, ¿ya? Pero ahora reemplazando la relación entre A' y B'. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esa condición de borde nos daba que A' seno de KL más B' coseno de KL es igual a 0, ¿ya? Y eso yo lo puedo escribir alguien me mandó un mensaje. Por alguna razón no puedo ver el chat. Ahí está. En la tercera ecuación CL no sería igual a menos de toda la razón, ¿ya? Toda la razón. Ya. Entonces, corrijamos eso. ¿Mm? Esto es menos, esto me queda más, y como eso es menos, esto me vuelve a quedar menos. ¿Ok? Gracias por la corrección, si no habría quedado la escoba aquí en este último paso. De aquí entonces podemos escribir que tangente de KL va a ser igual
a menos b' partícula prima, ¿cierto? Y si ahora usamos eso, me queda que la carga crítica va a estar definida por el valor de K, tal que tangente de KL sea igual a KL. ¿Ya? ¿Ok? Para resolver eso, se requiere, lo tengo que resolver numéricamente, no se puede resolver analíticamente. Aquí está. Aquí estamos. Entonces, lo que hice aquí, tengo dibujadas dos funciones, la función tangente de x y la función x, ¿ya? Entonces la tangente de x, la azul, que como es una tangente, es una función periódica, ¿cierto? Que se indefine, ¿no es cierto?, cuando llega a los valores correspondientes, cuando el coseno es cero, es decir, en pi medio y entre pi medio. ¿Ok? Entonces, no se ve bien aquí, pero en el origen, la curva x, f de x igual a x, parte por debajo de la curva tangente de x. ¿Ya? Para mostrar eso, uno tendría que sacar la pendiente en cero de la función tangente y mostrar que esa pendiente es mayor que 1. Sencillo. Pero créanme aquí, esta curva parte por debajo, entonces la primera intersección se produce aquí, en este valor que está indicado aquí, 4,494. Entonces eso significa que la solución a tangente de x igual a x, la primera solución es x igual 4,494, es decir, k por L igual a 4,494. ¿Ya? Y lo que tengo aquí abajo es esa solución, la raíz de tangente de x menos x para x en el intervalo de 2,5 a 4,7, de manera que me encuentre ese valor de y, ¿ya? Y dividido por pi. ¿Ya? ¿Por qué dividido por pi? Bueno, ya les voy a mostrar por qué. ¿Ok? Como ven, aquí también la curva f de x igual a x se sigue intersectando con las tangentes más adelante y por lo tanto me va a dar modos superiores de pandeo. ¿Ya? En la medida que yo restrinja el modo fundamental de pandeo, van a aparecer los modos superiores y yo podría calcular la resistencia asociada a esos modos superiores usando esta formulación, simplemente. ¿Ok? Entonces recuerden, 4,494, vamos a volver a la cámara. Entonces, teníamos que la solución a este problema es que K por L sea igual a 4,494. ¿Ya? Entonces ahora reemplazamos el valor de K, raíz de P partido por I, por L es igual a 4,494. ¿Ok? Y ahora le vamos al cuadrado. Entonces tenemos que P crítico va a ser igual a 4,494 partido por L al cuadrado multiplicado por I. ¿Ok? Entonces aquí es donde usamos esa división por pi que les mostré antes, porque para darle la forma como estándar, lo voy a escribir como pi cuadrado EI partido por. Entonces si saqué un pi cuadrado aquí, tengo que tener un pi cuadrado
abajo, ¿cierto? Entonces me va a quedar L partido por 4,494 por pi al cuadrado. ¿Ya? Y ese era el número que había calculado antes, entonces tenemos pi cuadrado EI X, me olvidé ponerle X aquí, partido por 0,7L al cuadrado. ¿Ok? Este aquí no va. 0,7L al cuadrado. ¿Ya? Entonces mi carga crítica elástica para esta columna que está empotrada en la base es igual a la carga crítica elástica de una columna de largo 0,7L. ¿Se entiende? Entonces, esta misma solución general que teníamos acá, ¿cierto? Teníamos esta solución general para el desplazamiento, D igual a prima seno kz más B' coseno kz más CZ más D, para resolver otras condiciones de borde ideales, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría tener simplemente apoyado aquí, y aquí restringido el giro y restringido el desplazamiento lateral, y eso me va a dar otro valor. Podría tener esto empotrado aquí abajo, y aquí arriba libre, como un voladizo, y eso me va a dar otro valor de carga crítica. Puedo cambiarla por las condiciones de borde idealizadas que nosotros conocemos, las que yo quiera, y me basta con imponer las condiciones de borde aquí, los valores, y voy a encontrar el valor de K, que me da la carga crítica correspondiente. ¿Ok? Entonces vamos a sacarle una foto de esto para que quede guardado. Y ahí tienen. Y vamos a volver a la presentación. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en el fondo? Yo puedo encontrar la carga crítica elástica de cualquier columna si soy capaz de encontrar la longitud de la columna equivalente simplemente apoyada a esta columna que estoy estudiando, ¿ya? Y a eso se le llama longitud efectiva, ¿sí? Y es lo que se utiliza para columnas en general. Lo que hacemos ahí, lo que estamos haciendo aquí es levantar la hipótesis de los apoyos rotulados en la base y deslizante arriba para tratar de encontrar la solución para condiciones de apoyo en general, ¿ya? Entonces lo que hacemos es multiplicar el largo del elemento por un factor, por un coeficiente de longitud efectiva K, que aparece aquí, que me va a dar una longitud efectiva K por L, que cuando yo la introduzco en la ecuación de carga crítica de Euler, me va a dar la carga crítica correspondiente a esa columna, ¿ya? Entonces, lo que decía aquí, podemos expresar la carga crítica de la columna como pi cuadrado EI partido por KL cuadrado, ¿cierto? En el caso del problema que ya vi, que acabamos de ver, es 0,7 el valor de K. Y si lo expresamos en función de la tensión crítica, entonces mi esbeltez ahora ya no es L partido por R, sino que es KL partido por R, ¿ya? Donde K es el factor de longitud efectiva. Ok. Entonces, otra cosa que nos sirve aquí es que cuando nosotros aumentamos la restricción al giro en los extremos de nuestra columna, lo que hacemos es producir un desplazamiento de los puntos de inflexión dentro de la columna, ¿ya? Entonces, en la columna simplemente apoyada, nuestros puntos de inflexión están en los extremos, los puntos de momento cero, ¿ya? Y eso coincide con la longitud L que yo tengo que tomar para calcular la carga crítica. En el problema que acabamos de ver, uno puede calcular la posición del punto de inflexión en esta viga de momento igual a 0 y se encuentra con que está a 0,7L del otro punto de inflexión o la otra rótula, que es en el extremo superior, ¿ya? Si restringimos nosotros, si analizamos el caso de la columna
restringía el giro arriba y empotraba en la base, que es lo que trata de demostrar esto. Entonces vemos que la rótula que estaba aquí se desplaza hacia adentro en la columna. Esta ya se había desplazado desde acá y nos quedamos con que esto es 0,5L. Y justamente el factor de longitud efectiva es 0,5. Un segundo, a ver si alguien escribió en el chat. No sé. Ok, entonces una alternativa al cálculo exacto de la longitud efectiva es estimar la posición de los puntos de inflexión de la barra, ¿no? Entonces, si yo tengo una estimación de dónde van a estar los puntos de inflexión del elemento, puedo usar la distancia entre esos puntos de inflexión como mi longitud efectiva y con eso calcular la carga crítica de la columna de manera aproximada. ¿Bien? Eso. ¿Ya? En la especificación viene en los comentarios de la especificación viene esta tabla, que lleva mucho tiempo ahí, y que tiene los valores teóricos del coeficiente de longitud efectiva, K. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el caso que base, ¿cierto? La columna de Euler es 1, el K. En el caso que acabamos de ver que está empotrado en la base, el K es 0,7. En el caso empotrado arriba, empotrado abajo, el K es 0,5. Y ahí están los valores en otros casos. ¿Ya? Y sobre eso les muestra aquí los valores que uno debería usar en diseño cuando tiene columnas que tienen condiciones que se pueden aproximar a estas condiciones de borde. ¿Ok? Entonces, ¿qué ven aquí? En el caso del 0,5, 0,5 supone que esto está completamente restringido de girar, igual que la parte de arriba, ¿ya? Pero eso en la realidad no existe. Siempre hay un grado de flexibilidad en esas condiciones empotradas que permite que gire, y por lo tanto el K que yo suponía que estaban las rótulas a 0,5 y 0,5, al poder girar en los extremos, esas rótulas se separan, ¿ya? Entonces el valor de diseño que uno debería usar en una condición similar a esta es 0,65 y no 0,5. Porque si no va a obtener una resistencia que es poco conservadora. ¿Ya? Lo mismo pasa aquí. Si ustedes se fijan, cada vez que yo tengo una condición empotrada, entonces yo tengo que aumentar un poco mi valor teórico para efectos del diseño. ¿Ya? Aquí también. Empotrado arriba, empotrado abajo, está libre de moverse, tengo que aumentarlo a 1,2. Y en el caso rotulado, entonces ahí no tengo que hacer ninguna modificación. Como aquí o acá. ¿Ok? Ahora, esto me cubre condiciones de borde que se pueden asimilar a estas condiciones de borde ideales, lo cual no es suficiente, por supuesto, porque la mayoría de las columnas no tienen ese tipo de condiciones de borde, sino que tienen condiciones de borde un poquito más complejas. ¿Ya? Estamos hablando entonces de columnas en marco. Ahí tenemos dos tipos de marcos, después vamos a explicar bien qué significa cada cosa, ¿ya? Lo que se denominan marcos arrastrados, es decir, que se mueven poco lateralmente, y los marcos no arrastrados, que son habitualmente nuestros marcos de momento, marcos rígidos, que se les llama de manera media equívoca, en que hay un desplazamiento lateral que es importante, ¿ya? Y lo que uno puede ver del caso de los marcos que tienen poco desplazamiento lateral es que el K siempre se va a mantener entre el caso empotrado y el caso rotulado, ¿cierto? Porque la restricción al giro que dan las vigas y las columnas en el otro piso siempre se va a mantener entre esos dos niveles. El máximo que yo podría tener es que esté completamente empotrado, que no gire el extremo, y la mínima restricción es que estuviera completamente rotulado y él esté libre de girar ese extremo. Y cuando yo me muevo, en este caso, en que los nudos están fijos, me muevo entre esos dos extremos, entonces el K se mueve entre 0,5 y 1. Entonces, en este tipo de marcos, efectivamente, el usar K igual a 1 es conservador, y uno podría usarlo y olvidarse del K, ¿sí? Para calcular la capacidad de la columna de compresión. Sin embargo, en este caso, de los marcos que sí se pueden desplazar lateralmente, como los nudos se desplazan, el 1 es mi cota inferior. Entonces, si yo uso K igual a 1, estoy siendo poco conservador y mi diseño puede ser
poco seguro. ¿Ya? Entonces aquí sí tendría que calcular un coeficiente de longitud efectiva para poder diseñar las columnas del marco. Como ustedes pueden ver, la restricción en los extremos de la columna me condiciona mi carga crítica. Y por lo tanto, hace algunos años se hizo el desarrollo en que se considera este parámetro G, que es la razón entre la restricción al giro entregada por las columnas, ¿ya? Entendida como la inercia partida por la longitud de las columnas, y la restricción al giro entregada por las vigas en el nudo, que es la inercia partida por la longitud de cada una de las vigas, ¿ya? En realidad, este cociente o esta rigidez es un EI partido por L y un EI partido por L, pero como se supone que son estructuras de acero, L es igual, lo podemos sacar de la ecuación. Pero si uno está usando estructuras compuestas, entonces tiene que acordarse que tiene que usar el E correspondiente, ¿ya? Si estoy usando, por ejemplo, columnas de hormigón con vigas de acero, entonces tengo que el E tiene que ser el E del hormigón por la inercia de la columna dividido por la longitud, y el E del acero por la inercia de la viga dividido por la longitud. ¿Ok? Entonces este parámetro G me da una idea de la restricción a la rotación en los extremos de la columna, ¿ya? Y lo puedo calcular en el extremo superior y en el extremo inferior. Y hay algunos otros supuestos que vamos a discutir la próxima clase ya respecto a usar I sobre L directamente y no meter ni el módulo de elasticidad, como les decía, que ahora es porque uno asume que todo es acero, ni otros factores que tienen que ver con las condiciones de borde en el otro extremo de la viga o de la columna. ¿Ya? Ahí está la explicación de eso. Entonces aquí tenemos un ejemplo, no sé muy bien la resolución de la figura, pero tenemos una columna, ¿cierto? Que tiene un extremo superior A y un extremo inferior B, y podemos calcular este parámetro G para el extremo superior y el extremo inferior, que es lo que está aquí. ¿Ya? Entonces tengo I sub C1 partido por el C1, que es la longitud entre centro, I sub C2, que es la columna superior, partido por el C2, que sería la distancia de aquí al otro centro donde están las vigas superiores, y lo divido por la inercia partido por la longitud de las vigas que están a la izquierda y a la derecha de la columna, ¿no? B3 y L4 y B4. ¿Ya? Y lo mismo aquí abajo, tengo I sub C1 partido por el C1, I sub C2, I sub C7, en este caso, en esa columna partido por el I sub C7, y tengo las propiedades de la viga 5 y la viga 6 en ese nivel. ¿Ok? Entonces es posible, considerando esta restricción al giro, determinar el valor de la carga crítica. Hay ecuaciones intrínsecas que me permiten, que yo las puedo resolver numéricamente y que me permiten encontrar el valor de K. ¿Ya? Sin embargo, a lo que vamos a llegar en que en realidad uno puede usar unos gráficos, básicamente, ¿ya? Esto es importante, las inercias y las longitudes tienen que calcularse en la dirección en que yo estoy considerando el pandeo de la columna, ¿ya? Entonces, en el caso de este, estamos considerando el pandeo con respecto a un eje que sale de la pantalla, ¿sí? Tanto arriba como abajo, y por lo tanto las inercias que tengo que considerar son las que corresponden a un pandeo en torno a esa dirección. Si ustedes se fijan, la columna aquí está en el eje débil. Lo que estamos viendo aquí es el ala de la columna, mientras que las vigas están flectándose en torno al eje fuerte. El eje fuerte es el que sale de la pantalla, ¿ya? Entonces el I que tengo que usar de las columnas es la inercia del eje débil, mientras que el I que tengo que usar de las vigas es la inercia del eje fuerte. Tengo que tener cuidado con esas cosas. Entonces, como les decía, nos metemos a los nomogramas, Jackson y Morland, que son estas dos figuras que están en el comentario de la especificación, ¿ya? Entonces tengo el parámetro GA y el parámetro GB. Son dos figuras porque, como ya vimos, la respuesta es distinta en el caso de marcos que tienen poco desplazamiento lateral versus marcos que tienen un desplazamiento lateral significativo, ¿ya? Entonces estos serán lo que se llaman marcos arrastrados versus marcos no arrastrados, ¿sí? Marcos arrastrados versus marcos de momento, ¿no? En términos bien generales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Nosotros calculamos voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Supongamos que el G sub A nos da igual a 1.
y que el G sub B nos da 0,3, por decir algo. Vamos a ver si puedo hacer esto. No, me queda muy recta la recta. ¿Ya? No, voy a usar una regla mejor aquí, pero si yo 1 con 0,3, ustedes pueden hacer su mismo ejercicio en la pantalla si es posible, les va a dar 0,7 más o menos. ¿Ya? Entonces yo tiro la recta que une los dos G que calculé, y donde intersecte la recta del K, me da el valor del coeficiente de longitud efectiva. ¿Ya? Entonces, si hago lo mismo en el otro lado, fíjense, 1 y 0,3, ¿cierto? Que por ahí me va a dar un valor de 1,2 aproximadamente. ¿Ya? Que es mayor que 1, como les había comentado. ¿Ya? Entonces, fíjense que el K, en el caso de los marcos arrastrados, va de 0,5 a 1, tal como habíamos dicho, mientras que el K en los marcos no arrastrados va desde 1 a infinito. ¿Ya? El nudo que ustedes elijan como inferior o superior da lo mismo, porque si se fijan, la escala de GA y GB son exactamente iguales en ambos gráficos. ¿Ya? Entonces, si ustedes tiran la recta así o la tiran así, les da exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Asociados a estos gráficos hay unas ecuaciones, como les decía yo, que son ecuaciones intrínsecas que ustedes tienen que resolver numéricamente. Entonces, si uno, para no tener que hacerlo manualmente esto, uno lo puede meter dentro de un programa de análisis, que es lo que hacen los programas de análisis estructural que tienen módulos de diseño, donde resuelve justamente esa ecuación no lineal y encuentra el valor de K. Y ese es el que usa en el cálculo de la capacidad. ¿Ok? Entonces, para ir cerrando, partimos con el resultado ideal de la columna de Euler, ¿cierto? Luego metimos el tema de la limitación de la afluencia del material. ¿Ya? Luego vimos el tema de las imperfecciones y de la excentricidad de la carga. O sea, no linealidad del material, imperfecciones, excentricidad de la carga. Y ahora acabamos de ver el tema de las condiciones de borde. Entonces, podemos encontrar una solución o una ecuación de diseño que es básicamente, voy a tomar la ecuación de Euler, la voy a multiplicar por un factor para reducirla por efecto de las imperfecciones y la excentricidad de la carga. La voy a limitar por arriba por la tensión de fluencia del material, o la capacidad de fluencia de la columna. Y voy a usar en mi parámetro de Svelteja abajo, en la curva de resistencia, no L partido por R, sino una longitud efectiva partido por el radio de giro. ¿No? Entonces, con esas medidas yo puedo calcular la resistencia teórica para una columna bastante más parecida a una columna real. ¿Ok? Entonces, lo que nos falta ver es qué pasa con el tema de las tensiones residuales y qué pasa con los otros modos de falla cuando tengo pandeo lateral torsional o cuando tengo pandeo local. ¿Bien? Pero eso lo vamos a dejar para el día viernes. No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar. ¿Profe? ¿Profe? ¿Podría volver a explicar por qué el KL era 4,494? Si no me equivoco, había ocupado un gráfico. Bien, entonces el miércoles, como les comentaba la clase anterior, creo que fue, vamos a tener la primera evaluación. Aquí me están escribiendo en el chat, voy a esperar a ver qué es lo que dicen. No escucho. ¿Por qué será eso? De un segundo. Ya, ahora sí. Tenía por alguna razón desconectado el audio. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí sí. Que si podría volver a explicar por qué el KL era 4,494. Si no me equivoco, había ocupado un gráfico para mostrarlo, ¿no? Sí, no hay problema.
Aquí está. Si recuerdan, la ecuación a la que llegábamos al final era que el KL que me iba a dar la carga crítica era aquel que cumplía con que la tangente de KL era igual a KL. ¿Sí? Entonces lo que hice aquí fue dibujar las dos ecuaciones, tangente de X, tangente de KL, ¿ya? Y f de X igual X, ¿ya? O f de KL igual KL. ¿Ya? Y luego, gráficamente, yo puedo ver la intersección de las dos curvas, ¿ya? Que me da en ese 4,494, o si no, lo puedo sacar aquí. Ahí está, 4,493, me anda cerca. Que es en el fondo tangente, la raíz de tangente de X igual X, la raíz de tangente KL igual KL, donde estoy buscando X en mi variable, y lo estoy buscando entre los valores de 2,5 y 4,7, porque les decía, lo que a mí me interesa es lo que está entre este rango y este rango de acá. ¿Ya? Entonces por eso lo limito, porque si no, o se me podría indefinir la solución, o bien me podría dar una solución por acá. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, les decía entonces que el miércoles les vamos a publicar a las 4 a la hora del auxiliar la primera evaluación. Van a tener hasta el viernes para entregarla, de manera que la puedan trabajar en el tiempo que ustedes puedan organizarse dentro de ese plazo, para poder subirla a tiempo en el sistema. ¿Bien? Así que, como les decía, también dentro de ese periodo pueden hacer preguntas, ojalá a través del foro para que todos tengan la respuesta. Si no, voy a tener que hacer el trabajo de poner la pregunta en el foro y la respuesta, ¿no? Así que por eso, si me pueden ahorrar ese paso, mejor que haga la pregunta a través del foro. Eso sería. Espero que estén bien y nos estaríamos hablando el día miércoles cuando se entregue esto. Tal vez sería bueno hacer una sesión corta para explicar un poco los problemas. Y si no, nos vemos el día viernes en la próxima clase. ¿Ok? Que les vaya bien. Profe, entonces, profe, ¿Sí? Esperen. ¿Alguien ¿no hay auxiliar entonces el miércoles? No, no hay auxiliar. Ah, ya, ya, súper. ¿Ya? Gracias. Que esté bien. Chao.